serie Manos y Pies. Today we're going to close off our series, Hands and Feet. Hemos hablado del principio del discipulado. We've been speaking about the principle of discipleship. Que todos aquí, That all of us here, todos los que están viendo en línea, all of us seeing online, somos llamados a hacer dos cosas. have been called to do two things. Ser discípulos de To Jesús be disciples of y Jesus a hacer discípulos de and to Jesús. make disciples of Y hoy no voy a Jesus. estar solo, hoy estoy bien acompañado. And mejor today dicho, we're not going to be alone. We have great company with us today. de la mejor compañía. The best company En un minuto. in a minute. La primera semana, hace 2 semanas, The first week, 2 weeks ago, aprendimos de ese llamado tan claro de parte de Dios en nuestra vida. we spoke of that calling, that very clear calling upon our lives from God. Jesús nos llamó a ser sus discípulos. Jesus called us to be His disciples, Discípulos de Jesús. disciples of Jesus. Manos, Hands. a ver las manos. Let's see the hands. ¿Ya se le olvidó la práctica? Did you forget how to do it Pero already? con ganas, manos y pies. Hands and feet. Eso. Es el corazón de Dios, It's the heart of God, el llamado de Dios the calling of a God ser discípulos de Jesús. to be disciples of Jesus. No solo hacerlo, Not only to be, sino a hacer but discípulos. also to make. Es un llamado que usualmente está dado a los pastores o a los líderes de manera tradicional. It is something that has been given traditionally to leaders or pastors. Pero aprendimos en Mateo 28, en la famosa Gran Comisión, But in Matthew 28, in the Great Commission, we learned que todos somos llamados that we are all called a ser un discípulo de to Jesús be a disciple y of a ser Jesus discípulos and to make de disciples of Jesús. Jesus. Y la semana pasada aprendimos un gran ejemplo de un personaje bíblico And last week, we learned a great example of a biblical en character Pablo in Paul y cómo él fue transformado por Jesús, and how he was transformed by se Jesus, convierte en un discípulo de él becomes a disciple of sin Jesus haberle conocido en With- persona. without meeting him in person. Como tú y yo no conocimos a Jesús en Just persona. as you and I did not meet Jesus in person. Pero hablamos del antes de Pablo, But we spoke of the before of de Paul, cómo él vivía su vida of how he lived his life lejos de Dios, far from God, apartado de Dios, away from God, haciéndole daño a aquellos que amaban a Jesús. hurting those who loved Jesus. Pero él se encontró un día, But he found one day, como tú y yo nos hemos encontrado con Jesús. just as you and I had an encounter with Y Jesus. como dice la canción, And as the song says, todo cambió everything changed cuando te vi, when I saw you, Cristo. Jesus Hay que Christ. meterle. Sí, pues. Todo cambia con Jesús. Everything changes with No Jesus. sabía que Andrés cantaba. I didn't know that I do not. Bueno, algún tono tuvo ahí, ¿no? Luego él comienza su carrera de ser un discípulo de Jesús. Then he begins his career as a disciple of Y en Jesus. medio de esa dinámica, And in that dynamic, Dios lo empieza a usar para hacer discípulos de Jesús. Jesus starts using him to Lo make mismo disciples. te digo a ti. The same thing I say to Ese you, antes, tu vida pasada, your life before que ha sido Christ, tocada por Jesús, that has been touched by Jesus. que eres una nueva criatura, una nueva persona, You're a new creature, a new person, llamado a ser discípulo, discípula de Jesús. called to be a disciple of No Jesus. importando tu edad, Doesn't matter your ni age dónde estés en tu vida. or where you find yourself in life. Si eres ingeniero, If you're an engineer, si trabajas en cualquier otro lugar, if you work anywhere else, Dios te ha llamado a ser discípulo God de has Jesús. called you to make disciples of God. Donde sea que estés, Wherever you el find llamado yourself, es para the todos. calling is for everyone. Pero mucho se habla del llamado, But a lot is said about the calling, porque el llamado está, because the calling is there, pero el llamado but the calling tiene un costo. has a cost. Mucho se ha hablado del llamado de A discipulado, lot has been said about the calling to being a disciple, pero no mucho se habla del costo de él, but not much has been talked about the cost of porque it. por alguna razón, Because for some cuando reason, entendemos a veces el concepto del evangelio, de las buenas noticias, when we understand the concept of the good news, nos confundimos we get y confused. creemos que por ser gratis, And we think that because it is free, porque tú y yo no morimos en la cruz. because you and I didn't die on the ¿Quién cross. murió en la cruz? Who died on the cross? ¿Quién pagó por nuestros Who pecados? paid for our sins? No fuimos nosotros. It wasn't us. No hay un costo. There wasn't a cost. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el costo Because Jesus paid the price para salvarnos. to save us. Pero hay un problema, But there's a problem. que si existe un costo del discipulado That there is a price to que discipleship Jesús establece that Jesus a establishes sus discípulos. to his Y hoy disciples. vamos a aprender And today we're going to learn cuál es ese costo. what that price is. ¿Listos para tomar notas? Are you ready to take notes? Reciban por favor a Receive, Steph, please, Pastor Steph, ¿cómo Pastora no? Stephanie Y a Miguel Mouchon Chávez, por favor. and Miguel Chávez.
los micrófonos aquí al lado de tu Microphones. esposo mío. Ya organizándonos aquí, Stephanie, gracias, mi amor. Getting us Yo organized sé, here on yo sé, stage. yo sé, yo sé. Gracias, chicos. Un aplauso para ellos, por A round of favor. applause for them, please. Este tema del discipulado creo que ha sido muy revelador para nosotros And this topic about discipleship has been very revealing for us. y a la misma vez muy sanador, porque esa fue la palabra de Dios para esta serie. But it also brought a lot of hearing. That was the word of God for this series. ¿Por qué sanador? Why healing? Porque muchos de nosotros teníamos un concepto equivocado del discipulado. Because many of us had the wrong concept on discipleship. Y debemos de alinearnos con la palabra de Dios siempre. And we always have to align ourselves with the word of God. Y la Biblia habla mucho del discipulado. And the Bible speaks a lot about Y en esta discipleship. iglesia creemos en el discipulado bíblico, And in this church, we believe in biblical discipleship, que es el discipulado de hacer discípulos y ser discípulos de Jesús. which is the discipling of being a disciple and making disciples of Jesus. No discípulos de la organización, Not disciples of an ni organization discípulos del pastor, or disciples of the pastor, sino de Jesús. but of Jesus. Con este entendimiento With this understanding, hay una realidad there's a reality que pasa del llamado al costo. that happens from the calling to the price. Hay algo que nos cuesta, There's something that costs us. hay algo que hay que pagar, There's something that we have to pay, de lo cual mucho no se escucha. of which is not really heard about. ¿Por qué? Why? Porque escuchamos versículos como Efesios, por ejemplo. Because we hear verses like Ephesians, Efesios 2:8 Ephesians 2:8. van a aparecer en inglés en pantalla. You'll have it in English on the screens. Dice, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Amén. ¿Somos salvos por qué? We are saved by faith, Por obras, not by works, por fe. by faith. Somos salvados por fe, dice, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Cuántos han recibido ese regalo ya? How many have received that gift from God Yo already? tengo el regalo de la salvación. I have the gift of salvation. Jesús pagó por mi vida, Jesus paid for my life, perdonó mis pecados. forgave my sins. Eso es 100% cierto y bíblico. This is 100% certain and biblical. Pablo está diciendo, tú no puedes hacer nada, Paul is saying you can't do anything, nada para salvarte. anything to save No yourself. podemos llegar al cielo We can't reach heaven por mérito propio, by our own works, ni por bien portado ni por mal portado, not by your good behavior or bad ni behavior, porque doy mucho o doy poco. not because I give a lot or give a Al little. cielo se va por gracia de Dios. Reaching heaven is only possible by the grace of God. Y no hay posibilidad de recibir la gracia de Dios And there's no chance of receiving the grace of God si no tenemos fe. if we don't have faith. Si yo no creo en Dios, If I don't believe in no God, puedo aceptar el regalo de Dios. I can't accept the gift from God. ¿Estamos bien hasta aquí? Are we getting into here? Son las buenas nuevas del It's the Evangelio. good news of the gospel. Gracias Dios por su Thank you, salvación. God, for your salvation. El problema es que ahí nos quedamos. The problem is that we stay there. Llegamos a la cruz, We get to the cross. vemos a Jesús We see Jesus resucitado, resuscitate, come back to life, resurrected, resurrected. resuscitation. Y vemos la cruz y decimos, ya llegamos. And we see the cross and we say, we made it. Cuando la cruz en ningún momento When the cross at no point fue para nosotros was for us la meta, the goal, sino el punto de partida. but instead the starting spot. La cruz para ti y para mí, The cross for you and me, discípulos de Jesús, disciples of Jesus, es el punto de partida. is the place of start. Y esa cruz And that cross conlleva un costo, has a price porque hay to que it cargarla, ¿verdad? because we have to carry it. El versículo clave para toda la serie The key verse for the whole series fue Mateo 16, was Matthew 16, versículo 24. verse 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. ¿Cómo que el costo del discipulado? What do you mean the cost of discipleship? La palabra costo significa, según el diccionario, algo que yo pago para adquirir. The word cost regarding the dictionary is something I pay to acquire. Es la cantidad que yo pago. Is the quantity I pay. ¿Podemos nosotros pagar la salvación? Can we pay for our salvation? ¿Puede alguien aquí dar una cantidad para pagar ser salvo? Can anyone give a quantity here to be saved? No, No.
No, pero Jesús dice, si me quieren seguir, aquí está el costo. No, but Jesus says, if you want to follow me, here's the price. Si yo te salvo So I'll save you de gratis, free. ¿a cuánto nos gustan las cosas gratis? How many of us like free things? ¡Woo! Hashtag free 99. Yeah, A todos nos gusta. we all like it. Pero luego Jesús dice, ok, ya llegaste a mí. But then Jesus says, okay, you've reached where I'm at. Has creído el evangelio. You've believed in the gospel. Soy tu Señor. I am your Lord. Ahora Now, necesito y quiero que seas mi discípulo. I need and I want you to be my disciple. Pues te cuento el costo. Well, let me tell you the price of that. Negarte a ti mismo, To deny yourself, tomar tu cruz to take up your y cross, con constancia seguirme. and constantly follow me. Ya la cosa cambia. Things change. Ya no es free 99. Now it's not free anymore. Ya no nos gusta mucho. Now we don't like it that Por much. eso esta plática es tan importante como hablar del llamado al discipulado. That's why this talk is as important as your calling to discipleship. Porque desafortunadamente, Because unfortunately, especialmente en la cultura aquí en el oeste, en la iglesia, especially here in the Western culture, the church en la iglesia que ha sido americanizada, that has been Americanized, como que hubiera sale los domingos. like if there was ¿Cómo se fire dice? sales on Sundays. Sale es una venta. Entonces ponemos en venta el seguir a Jesús. So we sell following Jesus. ¿Y cuál será la oferta? 2 por 1. No, Nel es de 2 por 1. What is the offer? 2 for 1 today? Niéguese a sí mismo. Deny yourself. Tome la cruz Take up your cross. todos los días. Every day. Eso es lo que significa sígueme. That's what it means to No es follow. redundante. It's not redundant. No. Lo que Jesús estaba diciendo era totalmente repetitivo. What Jesus was implying is that it would be constantly repetitive. So no hay un 2 por 1. So there's not a 2 for 1. Hay un costo There's a price que tenemos que pagar. that we have to El pay. problema de la iglesia en Estados Unidos The problem of the church in the U.S. que ha afectado a la iglesia en Latinoamérica that has affected the church in Latin America es que tenemos un concepto barato del evangelio. is that we have a cheap concept of the gospel. Un barato, un significado barato de las cosas de Dios. A cheap meaning of the things of God. Pero es que es un regalo, ¿verdad? But it is a gift. El regalo no cuesta nada. The gift costs nothing. Es correcto. That's true. Pero ser un discípulo sí cuesta algo. But being a disciple comes at a price. Entonces vemos este tema de la gracia, por ejemplo, porque por gracia somos salvos. We see this topic of grace because by grace we've been saved. Pero la gracia que nos lleva a la cruz, But the grace that takes us to the cross, hemos aprendido que es la gracia que nos lleva al cielo. we have learned is the grace that takes us to Sí, heaven. es la misma gracia que me lleva a seguirlo a Él. It's the same grace that makes me follow him. Hemos definido la gracia We have to find grace como el poder dado por Dios para ser como Jesús. as a power given by God to be more like ¿Me Jesus. está escuchando? Are you hearing me? Esa es una definición muy diferente That's a very different definition a la que se nos ha plantado. from the one that has been implanted into us. La gracia que Dios nos ha dado The grace that God has given us es para ser como Jesús, is to be like Jesus, no para lo contrario. not otherwise. El problema es que hay este concepto que el autor Dietrich Bonhoeffer presenta. The problem is that this concept that the author presents, Dietrich Bonhoeffer fue un pastor en la era de Hitler, Dietrich von Hoven was a pastor during the time of Hitler que se levantó en medio de la persecución clara que estaba haciendo el pueblo alemán. that rose up in the middle of the persecution that the German people were doing. Como pastor que era, As a pastor that he was, para decir esto no está correcto. to say this is not right. Esto no es Jesús. This isn't Jesus. Lo que pasó con Bonhoeffer es que se dio cuenta que la iglesia se quedó callada y nadie hizo nada. What happened with Van Hofer is that he realized that the church stayed quiet and no one did anything. Y él alocó el problema al concepto de la gracia barata. And he is the one who came up with the concept of cheap grace. Cheap grace. Gracia barata. Si hay una gracia barata, If there is a cheap grace, hay una gracia costosa. there is a costly grace. La pregunta es cuál es la que Jesús nos mostró. The question is, which one did Jesus show us? La gracia barata es la que se queda, no, es que esto es regalo de Dios. The cheap grace is the one that says, well, this is a gift from God. La gracia costosa es la que dice, Jesús me llamó a ser su discípulo. The one that comes with the price says, Jesus called me to be his disciple. Si yo vengo hoy y te regalo un carro, If I come to you today and give you a car, ¿cuántos quieren un carro how regalado? many would like a car gifted to you? ¿Qué carro quisiera? Wow, sí. GR86. Piensa en su carro. Toyota. Imagínese Bronco. que yo vengo después del servicio y decimos, Dios nos puso esta bendición y le vamos a entregar un carro nuevo. Imagine I come after service and I tell you God has placed this in our hearts and we're going to give you this De blessing. paquete.
straight from the car dealership. Puede oler el carro nuevo en You ese can lugar. smell the new car smell on it. ¿Es gratis o no? Is it free or not? Porque es un regalo. ¿Es gratis o no? Because it's a gift. Is it free or not? Es que es un regalo. It's a gift. Imagínense, sale usted aquí con carro nuevo. Imagine you leave this place with a new car. La pregunta es, The question is, ¿quién cuida el carro? who takes care of the car? ¿Quién le hace el servicio al carro? Who does the maintenance on the car? ¿Quién le pone gasolina al carro? Who puts gas in the car? Que yo te regale un carro, That I gift you a car, pregunta, question, ¿le quita el costo al carro? takes away any value or cost from the car? ¿Qué le quitó? What did it take Le out? quitó el precio, It took out the price porque yo lo pagué, because I paid it. pero no le quitó el mantenimiento, But it didn't take out the no le maintenance. quitó la gasolina, It didn't take out the no gas. le quitó el cambio de aceite. It didn't take out the oil change. ¿O que quiere que le regale todo el mantenimiento? O Or sea, would you want me to do with the maintenance as well? ¿a caballo regalado no se le ve? Si es colmillo, es vampiro el caballo. ¿Qué onda? ¿Cómo así? Ese es nuestro problema muchas veces. That's our problem many Que times. vemos la fe That we see faith y vemos la gracia and we see y grace nos quedamos con el regalo nada más. and we just keep the gift. ¿Y qué pasó con el llamado a cuidarlo? And what happened with the calling to No taking te care of the confundas, no gift? tiene nada que ver que si la salvación se pierde o no se pierde. Don't be confused. It's not about salvation being lost or not. Es como vivo yo It's how I y live cómo respondo al llamado de Dios a ser su discípulo. and how I answer to the calling of God to be His disciple. Y dentro de esta serie hemos aprendido cosas muy importantes. And within this series, we've learned very important things. Y algo de lo que Dios dice en Mateo And one of the things that God says in es que Matthew esto es un llamado. is that this is a calling. Es un llamado It's a calling a negarnos a nosotros mismos to deny ourselves y a dejarlo todo. and to leave it all. Así es. Y cuando uno conoce a Jesús, yo creo que todos acá que hemos conocido a Jesús entendemos lo que hemos vivido cada uno de nosotros. And when you get to know Jesus, you get to understand how each of one of us has lived. Eso significa que cada uno de nosotros cuenta una historia diferente de cuando conocí a Jesús. That means that each and every one of us has a different story of how we met Jesus. Pero creo que todos acá tenemos dentro de nuestra historia el cuando conocí a Jesús yo era. But I think every one of us has within our story that when I met Jesus, I was. Y eso es precisamente esta responsabilidad propia que recibimos al conocer a Jesús. And that is exactly the responsibility that we receive once we receive Jesus. Así que seguir a Jesús va más allá de simplemente aceptar que Él es mi Señor y mi Salvador. So to believe and to follow Jesus goes way beyond than just accepting that He is my Lord and Savior. Esa es una decisión básica y es una decisión personal. That is a personal and very basic decision. Pero en el momento en que empieza mi proceso de crecimiento con Jesús, But in the moment that my growth process with Jesus starts, entra una responsabilidad propia. a responsibility, a Self-responsibility. self-responsibility Y la starts. responsabilidad propia, la palabra responsable, And that word, responsible, significa el poder de responder correctamente. means the power to be able to answer correctly. En inglés, responsible es able to respond. En español, responsable, el hable, significa disponible para responder correctamente. Eso significa que cuando nosotros conocemos a Jesús, That means that when we know Jesus, hay una responsabilidad personal que cada uno toma. there's a personal responsibility that each one of us takes on. Y es la invitación que hoy, no importa la edad que tengas o la etapa de vida en la que estás, And it's the invitation that today, no matter what age or stage of life you find yourself in, es la responsabilidad de tú responder de acuerdo a lo que quieras hacer con lo que Dios ha hecho en ti. it is the responsibility for you to respond to what Jesus has done in you. Dios no te pone contra la pared y te dice o lo haces o no te amo, Jesus doesn't put you up against the wall and says either you do it or I don't love porque es que you, su amor es incondicional. because His love is Su unconditional. amor no cambia. His love doesn't Su amor no change. es humano. His love is not human. Su amor es incondicional porque es sobrenatural. His love is unconditional because He is supernatural. Pero como responda yo, habla del amor que tengo yo por él. But how I respond speaks of the love that I have for Him. Y Gálatas 2:20, que lo van a ver en inglés en las pantallas, dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Galatians 2:20 Sí, says, es ok. Al final solamente donde dice, ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. no longer do I live, but Jesus lives in me. Ese es el llamado
That is the apren- calling. a aprender y de una manera responsable To learn in a responsible way. morir y dejarlo todo por Jesús. To die and leave everything for Jesus. ¿Qué significa morir y dejarlo todo? What does it mean to die and to leave everything? Si pueden volver a poner Gálatas. If you can put Galatians again. Significa esto. It means this. Es que ya no vivo yo. So that it's no longer I who Es lives. Cristo que vive en mí. It's Jesus who lives in Y me. hemos compartido mucho esta verdad aquí en la iglesia en diferentes maneras And y we es aprender a vivir la vida en el plural. And we have learned to, and we have shared on this lifestyle in many occasions, and it's how to live this life in the plural. La vida en el plural. Life in plural. Ya no soy yo, It's no longer es I. Jesús en mí. It's Jesus in me. Así que yo voy al trabajo con Jesús, So I will go to work with yo Jesus. peleo con Jesús, I fight with Jesus. yo manejo con Jesús I drive with Jesus. porque está Él conmigo. Because He is with me. Y poco a poco mi humanidad y quién soy yo en mi personalidad y con mis traumas y con mis dolores, And little by little, my humanity and who I am and my mistakes and my fears and my pains, un día a la vez, one day at a time, comienza mi humanidad y quién es Stephanie a morir. my humanity and who I am starts to die. Porque en mi humanidad Because my yo humanity, tengo cero paciencia. I have zero patience. En mi humanidad In my humanity, no soporto el desorden. I cannot stand things that are messy. Una cosa es que no te guste el desorden. One thing is that you don't like things being Otra cosa es messy. llegar a las casas de los demás a limpiarles, Other porque no things soporto is el getting desorden. to homes of other people's to go clean there. O sea, les estoy poniendo mi humanidad. So I'm giving you my humanity. Me molesta la gente irresponsable. I dislike irresponsible No people. soporto la inmadurez emocional. I cannot support emotional immaturity. Pero Jesús en mí, But Jesus in me, de repente, suddenly, empieza a pasar esta dinámica. this dynamic starts to happen. Y es que digamos que Jesús es Andrés. And let's say that I am Jesus. Así que de repente, uy, creo que la cámara, gracias. De repente Jesús, Suddenly, Jesus, que está en mí, that is in me, se convierte en mi enfoque. starts to become my focus. Empieza a ser en lo que yo pongo mis ojos. Starts to become what I place my eyes on. Así que ya yo no vivo pidiéndole a Jesús que me siga en todas mis ideas, So I don't live asking Jesus to follow in my ideas. ni pidiéndole a Jesús que se aguante todas mis maneras de ser Or que vienen de asking- trauma y de dolor Or asking Jesus to withstand the way I am that comes from trauma and pain. y de crecer en una casa militar. And to live and grow up in a military home. Ni tampoco estoy yo tratando de que Jesús me ame, Nor am I trying to get Jesus to love me. sino que pongo mi mirada en Él. Instead, I place my eyes on Him. Así que lo que pase en los lados, So what happens to the lo que sides, pase detrás, what happens behind, ya no importa, doesn't matter. porque yo camino confiada, Because I walk in confidence. porque yo camino enfocada, Because I walk focused, focused. porque ya no estoy sola yo, Because I am not alone. es Jesús conmigo. It's Jesus with Y me. de repente, entonces suddenly- Gálatas empieza a tener vida. Galatians comes to life. Y Gálatas empieza a tener vida, ¿por qué? And Galatians comes to life Porque because entonces sí puedo morir a mi carne. I can now die to my, Sí to my puedo flesh. entender que si una persona llega tarde es porque tiene una situación. I can understand that if someone gets to a place late, it's because they had a situation. Sí puedo entender que haya desorden en un lugar, no significa nada de quien la persona o que a la persona no le importe. I can understand that just because there is messiness in some Oh. places doesn't mean that the person doesn't care. De repente empiezan a hacer de aquí empatía. Or suddenly empathy starts to be born from Y here. empiezas a darte cuenta que sí puedes convertirte en un aprendiz de Jesús. And suddenly you start noticing that you can become a student of Jesus. Empiezas a darte cuenta que el llamado a morir y dejarlo todo sí es posible. You start to realize that you can do the calling to die to yourself. Porque amas tanto a Jesús. Because you love Jesus so Está much. Jesús un día a la vez tanto dentro de ti Jesus being within you one day at a time. que ya no es Stephanie respondiendo. That it is not Stephanie Desde su responding dolor, desde su temor y desde sus traumas. from her pain, from her traumas, and from her past. Es Jesús en mí. It is Jesus in Y me. por eso entonces se puede hacer. And because of that, I can do Y it. entonces puedes cumplir el segundo llamado, And then you can accomplish the second calling. que es poder vivir y tener la obediencia y la fe en ser ese aprendiz, en ese discipulado con Jesús. That is to be able to have that faith, to be that student and that disciple of Jesus. Así es. Correct?
Dice el gran filósofo del siglo XXI, Tiago Chávez, The great philosopher of the 21st century, Tiago Chavez, mi hijo, his son, cuando le preguntaron por qué obedeces, when he was asked, "Why do you obey?" nos dice, porque los amo. He said, "Because I love you." ¿Cuántos están agradecidos por sus hijos y porque Dios les habla por sus How many are hijos? grateful for your children and because God speaks to you through them? ¿Y cuántos hijos están agradecidos porque Dios les habla a través de sus padres? And how many children are grateful because God speaks to them through their parents? Juan 14, John 14. vamos a leer un par de versículos. We're going to read a couple of Dice, verses. si me aman, obedezcan mis mandamientos. Versículo 21 dice, Verse 29 says, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer o me revelaré a cada uno de ellos. Versículo 23. verse 23. Jesús les contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para habitar, para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que hablo proviene del Padre, quien me envió. Tiago está en quinto, Tiago is in 5th grade. ya ahora tiene muchas responsabilidades. He now has many responsibilities. Tiene un Chromebook He has a Chromebook del colegio, from school. tiene que chequear su tarea. He has to check his homework. El lunes tiene práctica de fútbol. Monday he has soccer Lo practice. escogieron para estar en el equipo de fútbol del They colegio, chose him to be in the soccer team para for his competir school con otros colegios. to compete with other schools. Lunes, miércoles tienen práctica. Monday and Wednesday he has practice. Martes y jueves Tuesday and Thursdays tiene partido. he has games. Martes tiene club de alabanza. Tuesday he has worship club. Y el viernes, And Friday, gracias a Dios por Hallelujah 9, thank God, tiene práctica de Hallelujah 9. he has Hallelujah Night practice. Y se metió en problemas And he got into trouble porque son muchas responsabilidades because it's too many para un niño de responsibilities 10 años. for a 10-year-old kid. Entonces se metió en problemas y tú hablabas de la responsabilidad. So he got in trouble, and as we were speaking about Y le responsibility, comenzamos a hablar y le dijimos, we started speaking to him and telling him, ya las palabras no cuentan. words don't matter Que anymore. digas I'm sorry no cuenta. That you say perdón doesn't matter. Tienes que mostrarlo. You have to show it. Y entonces esta semana And so this week, yo me estaba levantando, I was waking ya up escucho ruido and I hear noises, y es él. and it's him. Cuando yo me levanto, When I wake up, ya se cambió, he's already ya se changed. peinó, He's already Ya fue combed his abajo. hair. He's already downstairs. sacó al perro, He took the dog out. le dio comida, He gave the dog food. le dio agua. He gave him water. Y cuando yo me levanté, dijo, ya estoy listo. And when I woke up, he goes, I'm ready. Va y pone su maleta, la maleta de su hermano en el carro He puts his bag and his brother's bag in the car, y demuestra and he shows su obediencia. his obedience. ¿Por qué? Porque me ama. Why? Because he loves me. La obediencia es la evidencia de tu fe. The obedience is the evidence of your faith. Es prueba de mi anhelo y mi disposición de seguir la voluntad de un padre que me ama. It is proof of my desire to follow a father who loves La me. Biblia dice, si me aman, The Bible says, if you love me, obedezcan mis mandatos. obey my commandments. Esa palabra, si me aman, That word, if you love me, en el original es agapao in the original is agapao, y significa preferir. and it means to prefer, Preferir. to prefer, Preferir a Dios. to prefer God, Preferir a mi papá. to prefer my Tiago father. dice, ¿para qué me voy a meter en problemas? And then it says, why would I get into trouble? Prefiero que mi papá esté a gusto conmigo, I prefer for my Y lo father to be in demuestro good spirit with me, con mis acciones. and I show it with my actions. Siempre vamos a tener una lección. We will always have a Podemos lesson. preferir nuestros anhelos, We could prefer our own nuestros desires, deseos, our own desires, la voluntad de Dios the will of God, o la voluntad de alguien más. or the will of someone else. Siempre prefieres algo. You will always prefer something. Esa palabra mandamiento o mandato That word commandment
en el original habla de un lenguaje judicial. In the original, talks about a judicial Es una matter. orden judicial. It is a judicial order. Y con Pastor decíamos, este no es un tema muy popular, muy And muy with agradable de Pastor, we were escuchar. talking about this not being a very popular or pleasing to the ear topic. Cuando escuchas a estar delante de un juez, When you hear about being in front of a judge, de un rey justo, of a just king, uno comienza como a ponerse incómodo. you start getting a little bit ¿Qué uncomfortable. hice mal? What did I do ¿O wrong? con qué me van a castigar? What am I going to be charged with? ¿Sí? Pero una orden judicial But a judicial order tiene un objetivo final. has a final Dios tiene un objective. plan para tu vida. God has a Dios ya plan for your estuvo life. en el final de tu vida, God has already been en in el the end of plan your que Él life. tiene para ti. In the plan He Y has por for eso te da you. un mandamiento. And that's why He Por gives you eso a te da commandment. dirección. That's why He gives you Y direction. por eso direcciona la conducta de tu persona. And that's why He directs the conduct of you as a person. Mi pregunta es, ¿con qué perspectiva o cómo percibimos My la question is, instrucción de with Dios? what perspective do we put on the directioning of God? ¿Cómo ves la instrucción de Dios para tu vida? How does the instruction of God look for in your life? ¿Cómo recibes un mandamiento? How do you receive a commandment? Y la verdad es que una fe genuina requiere obediencia radical. And the truth is that a true faith and obedience requires a radical faith. A genuine faith. requiere obediencia radical. Requires a radical obedience. ¿Han escuchado la historia de Job? Have you heard the story of Job? Una vida bastante fácil, la de A very easy life that he lived. pero adivinen quién lo escogió. But guess who chose ¿Quién him? tenía su mirada puesta sobre él? He had already placed ¿Cuántos his eyes quieren la on mirada him. de Dios sobre tu vida? How many have the eyes of ¿Cuántos God quieren la on you? aprobación de Dios sobre tu vida? How many want the provision of God over ¿Están your listos life? para vivir la vida de Job? Are you ready to live the life of Job? Vamos a leer Job 13 del 14 al 15. We're going to read Job 13, 14 to 15. Y acá Job ya lo había perdido todo. And in this part, Job had already lost everything. Su familia, His family, sus posesiones, his possessions, su salud, his health, todo. everything. Incluso el apoyo de su esposa, He had even lost the support of his wife, sus amigos. his friends. Estaba debatiendo He was debating con sus amigos with his friends y manteniéndose and maintaining en una himself postura in a de posture dependencia a Dios. of dependence on God. Job 13 del 14 al 15 dice: Job 13, 14 to 15 says, ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mis propias manos? En otras palabras, ¿por qué arriesgo mi vida en mis propias manos? in other words, why would I risk my life in my own hands? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Dice, ¿por qué arriesgo mi vida en mis manos? Why would I risk my life in my own ¿Alguien ha hands? visto una historia de un juez? Has anyone ever seen the story of a judge? Y el que está acusado dice, And the person who is accused no, yo me voy a says, representar a mí mismo. I'm going to represent myself. Y todos en la sala hacen, And everyone in the room goes, y right? eso es lo que dice Job. That's what Job is saying. Es un riesgo que yo asuma mi responsabilidad de mi propia vida. It is a risk for me to assume the Y él responsibility dice, of my own life. esta es obediencia radical. En medio de la dificultad, decir, aunque Él me quitara mi vida, en Él esperaré. And this is radical obedience because in the midst of everything that was happening, he said, Y el problema es if que he were vivimos, to take my life, I would still obey him. el problema es que vivimos amarrados en que es mi vida, The problem is that we're mis tied planes, to mis saying that it's my hijos, life, mis my familias. plans, my children, my family. y la verdad es que mi vida en sus manos me lleva al propósito que Él tiene para mí. And the truth is that my life in his hands takes Más- me to the purpose that he has for my life. Más adelante en el versículo 27 dice, Further on in verse 17 it says, me has puesto cadenas en los pies, vigilas todos mis pasos, examinas las huellas que dejo al caminar. ¿Quién quiere ser un esclavo en el siglo XXI? who wants to be a slave in the 21st No, en el century? siglo XXI es
Tú No. puedes ser su propio jefe. In 21st century, you can be your own boss. Ten tu propia voz. Sigue Have tus your propios own sueños. voice. Follow your own dreams. Y eso suena súper bien. And that sounds En so good. Instagram tú quieres ser esa persona que tiene los carros, las casas. On Instagram, you want to be that person who has the cars and the homes. Nadie pone en su bio esclavo de Cristo. No one puts in their bio, slave to Jesus. No es popular, ¿cierto? It's not really that popular, right? Estamos hablando de libertad, ¿cierto? We're talking about freedom. Y la verdad es que el mensaje de la obediencia es difícil de aceptar. And the truth is that the message to obedience is hard for us to accept. Es a hard pill to swallow. Es una píldora difícil de tragar. Es un trago amargo. It's a pill hard to swallow. Pero Dios dice, cadenas en mis pies. But the Lord says, chains on my feet. Pero tú cómo ves las cadenas. But how do you see the chains? No voy a poder hacer lo que yo quiera. I won't be able to do what Yo le I want to dije do. esta mañana, Tiago, porque es difícil obedecer. I was asking Tiago this morning, why is Dice, it so "Porque- hard to obey? Porque voy a tener que dejar de have fun. And he said, because I'm going to have to stop Voy a divirtiéndome. tener que dejar lo que yo quiero hacer. I'm going to have to stop doing what I want to do. Pero la verdad es que podemos ver y aceptar las cadenas en nuestros pies But the truth is, if we can see and accept the chains on our feet como muestra de amor de un padre as a showing of love from a father y de confianza a un padre and of trust to a father que tiene un plan perfecto, that has a perfect plan, que está atento, dice, that is paying attention, que él vigila tus huellas, that he looks at your footprints, vigila todos tus pasos. looks at every one of your steps. ¿Y qué tal si una cadena no es malo? And what if a chain isn't something bad? Porque nos emocionamos de un Dios que rompe cadenas. Because we're so excited No about en a uno God que who las breaks pone. chains, not one who Pero puts them on you. ¿qué tal si vemos una cadena no en nuestros pies, But what if we see a chain not on our feet, sino unas manos de un Dios grande but instead the hands of a great God abrazándolo todo, hugging everything, encompassing it all, agarrando todo, poniéndole boundaries a tu vida, putting boundaries on your life, poniéndole límites a tu vida, putting limits on your life, salvándote. saving you. Dice, aunque Él me matare, en Él confiaré, Says that I will trust porque in es him, Él mismo quien me salvará. because he is the one who will save Porque me. arriesgo mi vida en mis propias manos. Why would I risk my life in my Si Él ya own estuvo en mi hands? futuro, He has si already Él ya been in my sabe future. dónde me está He llevando, knows where he's taking me. puedo ser obediente I can be obedient, sabiendo knowing que mi obediencia that my obedience me une con el propósito unites de me Dios. with the purpose of God. Uy, me faltó una. I was missing Rápido. one. Really quickly. Aceptar la obediencia To accept obedience es aceptar la ayuda de Dios, is to accept the help of God, la promesa del Espíritu Santo. the promise of the Holy Spirit. Después del versículo 5 que dice, si me aman, obedezcan mis mandatos. After verse 5 where it says, if you love me, Pero obey my inmediatamente commandments. Dios dice, no lo puedes hacer solo. Immediately God says you can't do it Porque el alone. título de ese versículo Because the dice, title of that verse la promesa is del Espíritu Santo. the promise of the Holy Spirit. Y dice, y yo le pediré al Padre, And it says, and I will ask of the Father, y Él les dará el abogado, otro abogado defensor, quien And he will- estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Un abogado defensor, en la original es Paracletos, es who makes the right calls, a defender is the one who makes the right calls. quien te ayuda a tomar las decisiones correctas, Who quien te makes representa, you- quien who helps you make presenta the la right calls. evidencia de tu obediencia, He who quien le dice al represents you. Padre, te está viendo, lo estás haciendo bien, yo Shows te the evidence respaldo. of the Father watching over you and having your back. Cuando obedeces, aceptas su ayuda y su compañía eterna. When you Él estará obey, con ustedes para siempre. when you obey, you accept His help. Cuesta, pero estás He will con be Él with you por forever, siempre. although it's very taxing. Come on. Y es que
La verdad que la palabra costo tiene una connotación negativa, es la verdad. The truth is that the word price has a negative connotation Porque vale algo, no tienes que pagar el precio. because it costs something. Pero ¿qué si pagar el precio es exactamente lo que necesitamos hacer But what if paying the price is exactly what we need to do para poder estar en la voluntad de Dios? to be in the will of God? La obediencia es un costo del discipulado. Obedience is a cost of discipleship. El dejarlo todo To leave everything para que Cristo viva en mí. so that Jesus lives in me. Poner mis ojos en Jesús para que sea el filtro que me guía. To put my eyes on Jesus so he may become the filter that guides me. Cuesta, It costs. cuesta. It costs. Ser obediente, cuesta. Being obedient costs. Pero Miguel decía, leyendo, interpretando, no lo tenemos que hacer solos. But reading and interpreting this, we don't really have to do it alone. Es que Dios no nos mete en esto para tratarnos de hacer sufrir, aunque el sufrimiento es parte del costo del discipulado. Because Jesus doesn't put us into this so that we suffer, although suffering is part of discipleship. Para nosotros es un privilegio sufrir For us, it is a privilege to suffer, como nuestro Señor Jesucristo sufrió. just as our Lord Jesus suffered. Si lo vamos a imitar, imitémoslo en todo, ¿verdad? If we're going to imitate him in something, let's imitate him in everything. Es parte del sufrimiento de la vida. It's part of it, Así suffering. crecemos. So what do? No, así crecemos. That's how we grow up, A través de las cosas duras y difíciles. through the difficult things in our lives. Pero nunca fue diseñado que lo hiciéramos solos. But it was never designed for us to do it alone. Y Dios nos hace parte de su familia por una gran razón. And God makes us a part of his family for a great reason. Yo creo que primero la gente no es un proyecto. First, I think that people aren't projects. Nosotros no somos un proyecto para Dios. We aren't projects for O God. sea, déjame lo uso, Meaning, let me just look for him. use déjame him, lo pongo a hacer cosas let me just make him do things. y luego próximo. And then next. La relación con Dios, como decía Miguel, es para siempre, es eterna. The relationship with God, like Miguel was saying, is forever. Y tal vez tú hoy escuchas y dices, pero es difícil. And maybe today you might hear this and think that's kind of Es difficult. difícil dejar a un lado It's difficult to leave to the side lo que he vivido por toda la vida. what I've lived my whole ¿Qué life. significa obediencia? What does ¿Qué obedience mean? significa sufrir? What does it mean to suffer? ¿Hasta qué punto? To what point? Y lo que pasa es que cuando vives enfocado en Jesús, And what happens is that when you live focused on Jesus, de repente te das cuenta que lo que nunca te imaginaste hacer, comenzaste a hacerlo por obediencia. suddenly you realize that what you never imagined yourself doing, you start doing because of obedience. De repente te das cuenta que la muerte de alguien, la pérdida de algo, la situación médica que estás viviendo, Suddenly you realize that medical problem, that situation that's happening in your family or in your life no te tumbó. did not take you. De repente te das cuenta que hay una fuerza dentro de ti Suddenly you feel the strength within you que te da la posibilidad de traspasar el sufrimiento that gives you the possibility to go through the y suffering procesar el sufrimiento, and to process the suffering porque sabes que Jesús está contigo. because you know Jesus is with you. Y de repente, como me ha pasado a suddenly, mí, As it has happened empiezo to a ver myself, personas I start to see people como una Marcela as Marcela, que perdió a su mamá este año, who lost her mother this year, como una Melina as a Melina que tuvo una situación médica muy fuerte, that had a very strong medical y situation, como muchos de ustedes, and as many of you que de repente empiezas a darte cuenta que en medio del sufrimiento y en medio del dolor, that suddenly you start noticing that in the midst of suffering and pain, te das cuenta que el Jesús que está en ellos you notice that Jesus is in them, les permite procesar, allows them to les process, permite aceptar allows them to accept que duele, that it hurts, pero sabes que está Jesús contigo, but you know that Jesus is with y you, eso a mí me hace bien, and that to me does me good. porque en los momentos en que yo esté viviendo lo mismo, Because in the moments that I am living through the same things, me voy a acordar de una Marcela, I'm going to remember me voy a Marcela, acordar de una Melina, I'm going to remember Melina me voy a acordar de una Karen, or a Karen, y voy a decir, si ellas pudieron, and I will say, if they could do it, yo puedo. I could do it. Si el Cristo que está en ellas les permitió traspasar por esto, If the Christ that is in them allowed them to go through that, yo también puedo.
I can do the Y same. eso es lo que la comunidad hace. And that's what the community does. Nosotros decidimos no ver a las personas como un proyecto, We decide to see people not as porque projects, Jesús no nos ve como un proyecto, because Jesus doesn't see us as pero projects. sí de nunca parar de hablar de lo que amamos. But yes, to never stop talking about what Y we eso love. es lo que hace rodearte de la comunidad. And that's what makes it the beauty of surrounding yourself with a community. Porque cuando tienes una comunidad correcta, Because when you have the correct surrounding community, lo único que hablas es de lo que amas. the only thing you speak of is of what you love. Y si él y él y él estamos comprometidos a cada día ser más como Jesús, And if we are all committed to be each day more like Jesus, terminamos hablando de él, we end up speaking de lo about que él him, ha hecho conmigo, de lo que él ha hecho contigo, about what he has done with me and what he has done with you. y empezamos a procesar nuestra fe And we los start- unos con los otros. And we start to process our faith with each other. Eso de que yo puedo hacer las cosas solo y yo no necesito de nadie. The notion that I can do things by myself and I don't need anyone. Ese comentario, That comment, ese sentimiento arraigado aquí y aquí that rooted feeling that's in here and in here es válido. is valid. Yo lo he hecho, I've done it. yo lo he tenido, I've had it. pero viene desde el dolor. But it comes from pain. Viene desde experiencias que han traído dolor. It comes from painful experiences. Cuando tú dices yo prefiero estar sola que mal acompañada. When you say that I prefer to be alone than in bad Yo company. prefiero estar sola que andar metida ahí. When you say I prefer to be alone than be in there. Viene del dolor. It comes from pain. Pero de repente viene un Jesús que sana But suddenly a Jesus Un Jesús who que heals restaura comes, who restores, y que te hace un llamado. and who gives you a calling. Vuélvete un agente de cambio. Become a people of change. Vuélvete una persona que hace las cosas diferente. Become a person who does things differently. Y entonces And comienzas a suddenly volverte una persona real y transparente. you'll become a real and transparent person. Y empiezas a darte cuenta que procesar la fe con alguien más And you'll start to notice that processing your faith through someone else te lleva a madurar, takes you to mature, te lleva a sanar, takes you to te heal, lleva a restaurar. takes you to be Y restored. entonces te das cuenta que la iglesia then es you la idea de notice Dios. That the church is God's idea. Porque el evangelio es personal. Because the gospel is personal. El seguir a Jesús es algo personal. The following Jesus is personal. Pero escuchen muy bien, But hear me out. no es privado. It's not private. Seguir a Jesús es personal, To follow Jesus is personal. pero tu vida con Jesús no es privada. But your life with Jesus is not private. Debería notarse. You should Tu be able to historia es digna de notice contar. that your story is worthy of telling. Y no somos en la iglesia lobos, And we're not in wolves at church. somos ovejas. We're sheep. Y las ovejas andan juntas. And sheep flock together. Las ovejas no están dispersas. They don't go out. Las ovejas en la vida natural Sheep, naturally, están juntas are banded together, esperando la instrucción del pastor. waiting for instruction from the pastor. Y no estoy hablando de el pastor, And I'm not talking about the estoy pastor. hablando de el pastor, I'm talking about the pastor, Jesús. Jesus. Así que ¿cómo puedo yo ser realmente un discípulo? So how can I truly be a disciple? Aquí, entre todos aprendemos. Here, amongst all of us, we learn. Entre todos nos rendimos cuentas. We all are accountable for each Entre other. todos procesamos la fe. We all process faith. Entre todos celebramos y lloramos. All of us celebrate and cry Entre together. todos crecemos. Between all of us, we grow. Y entonces podemos ver la sonrisa de Jesús de decir, por ellos morí. And then we can see the smile of Jesus saying, because of them, I Porque died. por esto fue que murió Jesús. Because of this is what Jesus Por died. la novia por la que va a venir. For the The bride that will come, que es su iglesia. which is his church. Muy bien, wow. El tema hoy es el costo del discipulado, The topic today is the El cost costo. of discipleship. el costo de ser un discípulo de The Jesús cost of being a disciple of y God de hacer discípulos de and of Jesús. making disciples of God. Todo lo que hemos hablado aquí cuesta. Everything that we've talked about here has a price. Vivir en comunidad cuesta. To live in community takes a price. Que tenemos que entendernos Because we have to understand each después de other pelearnos after fighting with each y other caminar juntos and walk together con las ovejitas esas rebeldes. with the rebel sheep. Ay, esta ovejita qué ruidosa. Oh my God, what a noisy Cuesta sheep. ser obediente,
cuesta. It costs us to be obedient. Morir a uno mismo cuesta. To die to yourself, it costs you. Pero es por el mejor resultado de todos. But it is for a better result of everyone. Ser como Jesús. To be like Yo quiero Jesus. ser como Jesús. I want to be like Jesus. Pensar como Jesús. To think like Jesus. Hablar como Jesús. To speak like Amar Jesus. como Jesús. To love like Hacer las Jesus. cosas que Jesús To hizo. do the things that Jesus did. Miguel landed today as we close. Hay un costo hoy, There's a cost today. porque la Biblia fue escrita hace mucho tiempo. Because the Bible was written a long time ago. Y las palabras de Jesús, And the que words son of eternas, Jesus that are eternal. pero ¿qué significan hoy para nosotros? But what do they mean today for And then us? we close today. La obediencia o el discipulado, seguir a Jesús requiere sacrificio. Discipleship and following Jesus requires a sacrifice. Y a medida que tu carácter crece, And as your character grows, el sacrificio crece. the sacrifice also grows. Cambia. It changes. El sacrificio de Tiago, Tiago's sacrifice. he has to lay down the remote, Tiene que poner el control a un lado. right? Y a él le El cuesta. control remoto. El control del PlayStation The PlayStation control. lo tiene que dejar a un lado. He has to leave it to the side. Cuando la mamá le dice es tiempo de hacer tareas, se tiene que salir de la piscina. When his mom tells him it's time to do homework, he has to get out of the pool. Y cada vez que Dios invitó a alguien a seguirle, requirió sacrificio. And every time God asked someone to follow him, he required sacrifice. Llamó a pescadores a dejar sus redes, He called fishermen to leave their nets, su vida cotidiana, their everyday lives, lo que eran buenos haciendo, what they were good at doing, su zona de confort. their comfort zone. Dios le pidió a Jesús dejar su trono, God asked Jesus to leave his throne, cambiarlo por una muerte en una cruz. to change it for a death on a cross. Dios le pidió a Abraham sacrificar a su primer hijo. He asked Abraham to sacrifice his firstborn child. Yo no sé si habían escuchado este pedazo, pero me voló la cabeza. I don't know if you heard this part, but it blew my mind. Pero Dios le dijo a Ezequiel, But God said to Ezekiel, ve y dile a estas personas que hagan esto. go and tell these people to do Y this. cuando vuelvas, And when you come back, quitaré de ti I will remove from you el deleite de tu corazón. the delight of your heart. Hablando de su esposa. Speaking of his wife. Y dice el versículo más sencillo que he escuchado en la Biblia. And the Dice, most simple verse that Yo I've read fui in y the Bible hablé. says, y cuando volví, Dios quitó de mí el deleite de mi corazón. when I went and spoke, when I came back, God took the delight from my heart. Punto. Period. No escuchas llorar, o sea, You don't eso hear duele. me crying. It hurts. Pero el carácter de un profeta But the character of a prophet requirió ese tipo de sacrificio. required that type of sacrifice. El año pasado, en mayo, Last year around May, perdí mi trabajo de 10 años. I lost my job that I've had for 10 Salí de years. la universidad, trabajé fuerte, During my time in my university, I worked hard. no, y salí y conseguí este trabajo. And I went out and I looked for a Por job. 10 años me esforcé, For 10 years, di I lo mejor worked de mí. and I lo gave me- my best. Y un día dijeron, vamos a eliminar esa posición. And one day they said, we're going to get rid of that position. Mi idea My idea de mi estabilidad económica, my economic de la stability, estabilidad de mi casa. of my stability at home. Y la verdad es que el costo es siempre preferir a Jesús. And the truth is that the cost is to always prefer Jesus. Preferirle sobre el control que yo pueda tener sobre mi vida. To prefer him over the control I may have over my Ezequiel life. puede haber dicho, no, mi esposa no. Me voy a quedar en casa y voy a protegerla de cualquier cosa que pueda pasarle. Ezekiel could have said, no, I'm going to stay home and protect her from anything that could happen to her. Y para mí eso es inimaginable. And for me, that's unimaginable. Nunca puedo perder el deleite de mi corazón. He can never lose the delight of his heart. Pero Ezequiel con manos abiertas dijo, But Ezekiel with Job open dijo, hands said, aún se me quitare mi vida, Job en él said, confiaré. even if you were to take my life, I will Y eso trust in significa him. que requiere toda tu atención, It means that it requires your whole todo tu attention, corazón, your whole heart, toda tu voluntad. your whole will.
Proverbios 3 del 5 al 6. Proverbs 3, 5 to 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Says, Busca trusting- su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Con todo tu corazón habla de toda tu mente, tu voluntad y toda tu atención. Y el desafío del discipulado hoy es que todo quiere tener tu atención. And the challenge today of discipleship is Tenemos that everything corazones wants to have your fragmentados. attention. We've been fragmented. We have fragmented hearts. We have fragmented hearts. Todo requiere nuestra atención. Everything Los requires niños our requieren attention. nuestra atención. El Children, colegio requiere nuestra atención. school, El trabajo requiere nuestra the atención. job, Las redes sociales requieren nuestra social atención. media requires our attention. Absorben nuestra atención. They absorb our attention. Puedes amar a Dios con todo tu corazón. How can you love God with your whole heart? Dice, no dependas de tu propio entendimiento. It says, don't depend on your own understanding. Esa palabra depender es sostenerse, apoyar. Tu casa no se puede sostener en tu propio entendimiento. That word to depend is to lay on, to be able to trust Sustain. in. Y resuenan las palabras de Job y dice, porque arriesgo mi vida en mis propias manos. And Job's words just resound loudly saying, why would I risk my life in my own hands? Mis manos, mis ideas, mis planes, mis sueños My hands, my ideas, my plans no pueden sostener. cannot hold. No puedo arriesgar I can't risk it. el propósito de mi vida The purpose of my en mi life, mente, of en mi, my entendimiento, mind. en mi entendimiento. of my understanding. Y el último versículo, Proverbios 3:7 dice, And no the te, last verse, Proverbs 3:7 dice, says, y lo puedes traducir, no te dejes impresionar do not be impressed por tu propia sabiduría. by your own wisdom. En cambio, Instead, teme al Señor fear the Lord y aléjate del mal. and go away from Y evil. eso habla de una postura, lo que tú hablabas al comienzo, That is the posture that we were speaking on in the beginning. es entender las cadenas en mis pies. Understanding the chains on my feet. Dios lo apareja todo God encompasses everything y quiere lo mejor para mí. and wants the best for me. Él ya estuvo en mi futuro. He has already been Él in ya my sabe future. por qué sufrí lo que He sufrí, knows why I suffered, porque estoy en el proceso que estoy. why I'm in the process I'm in. Aun si Él me quitare la vida, Even if He would take my life, en Él confiaré in Him I will trust, y Él será mi salvación. and He will be my salvation. Muy bien. Den un fuerte aplauso a ellos, por favor. Give them a round of Vamos a estar applause. de pie, vamos a terminar. We're going to stand up, we're going to finish. El llamado está claro. The calling is clear. La pregunta es si tenemos claro el costo. The question is if we know the price. ¿Estás dispuesto a pagar el costo? Are you willing to pay the price? Una gran pregunta para hacerte esta semana. A great question for you to think about this week. ¿Estoy dispuesto Am I willing a pagar el precio to pay the price que Jesús pagó that Jesus y paid me llama a hacer también? and called me to do ¿Puedes as well? cerrar tus ojos? Could you close your eyes? Gracias, Dios. Thank you, God. Hoy atesoramos tu palabra. Today we treasure your word. La ponemos en el corazón. We place it in our hearts. No nos hacemos el de la vista gorda. We will not look to the side. No, estamos presentes y conscientes. No, we are present in conscience. Nuestra atención te la damos. We give you our attention. La atención a la palabra se la damos. The attention to the word, we give it. Te pido que esta semana nos hables, I ask that this week you may speak to que us. podamos sacar del corazón estas palabras que hoy llevamos That we can take these words from our heart that we carry today y esta semana las podamos aplicar y poner en práctica. and apply them and practice them this week. Que cuando nos veamos en un momento That when we see ourselves in a moment que hay que ser obedientes where we have to be obedient a ti, Jesús, to you, nos Jesus, recuerdes el día de hoy you remind us today que en la obediencia hay bendición, that in obedience there's blessing. que si tú no los estás pidiendo That if you're asking it es of us, porque ya sabes que es lo mejor para nosotros. it's because you already know it's the best for Y us. aunque nos duele porque nos gustaría quizá, And although it hurts us because we would like to, entendemos que el costo que pagaría es muy caro. we understand that the price that we would have to pay is too high. Entonces prefiero morir a mí mismo So I rather die to myself para agarrarme y aferrarme a tu propósito. to grasp onto your Y purpose. aunque hoy no se vea lo mejor, That although maybe today is not looking the best, creo por fe que es el mejor camino. I believe by faith it is the best path. El camino del discípulo, The path of the disciple, el llamado y el costo. the calling and the price. Te amamos, Jesús. We love you, Jesus. Gracias. Thank you. Amén Amen. y amén. Dáselo Amen. fuerte a Jesús. Give Jesus a round of applause. Que Dios te bendiga, iglesia.